Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes en este fin de semana, viernes 4 de junio de 2021, las 11 de la mañana con 25 minutos tiempo de Baja California. Bienvenidos sean a nuestro programa de noticias y comentarios, análisis sobre los temas de actualidad aquí en la región de Ensenada, pero también obviamente tocamos los temas de carácter estatal, nacional e internacional. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Muy bien, Javier. Aquí, mira, empezando a las 11:28 horas de horario del Pacífico, empezando nuestro programa. Pero bueno, ahí vamos. ¿Sabía usted que las playas muy pronto van a tener problemas graves, Javier? No, no sabía. Sí, fíjate, se les va a acabar la arena. Sí, claro. Lo que ha pasado en Cancún, que ya se debe también a muchos otros factores, pero en general en las playas se nos acaba la arena y me acuerdo que en alguna ocasión platicamos con el encargado de la API antes, no recuerdo su nombre, un ingeniero, tú me llevaste a conocerlo, fue colaborador de Cuatro Vientos y es un mecenas ahí que ayuda, por ejemplo, para las investigaciones de Carlos Sagún y Lascano Sagún y bueno, una gran persona. Él me hablaba de que estaba en riesgo la arena de Playa Hermosa, que se podía acabar porque se hizo mal la obra. Bueno, pues las playas de todo el mundo se están quedando sin arena debido a la extracción excesiva. National Geographic. En las pantallas de los dispositivos que llevamos cerca de nosotros, los vidrios en las ventanas y el concreto que sostiene a los grandes edificios del mundo tienen en común un fenómeno de explotación. Mientras la industria electrónica va a la alza con pantallas táctiles y la urbanización consume más territorios, las playas se quedan sin arena. Sin ella, la construcción y el ensamblaje del mundo, como lo conocemos, no sería posible. Poco se ha dicho sobre los costos colaterales de la construcción en el mundo. Si bien es cierto que se ha dedicado amplia atención mediática a la cobertura de la destrucción de los subsuelos y la contaminación que se decanta de la urbanización irresponsable, la explotación excesiva de arena en las playas de Indonesia, por ejemplo, ha padecido de un olvido silencioso. Un equipo de científicos decidió revertir este enfoque con un estudio reciente que denuncia la pérdida de zonas costeras en el país a raíz de la industrialización de este recurso, de la arena. El esfuerzo de investigación estuvo centrado en la extracción de arena en esta zona de Asia, sin dejar de lado un balance económico que no desconsidera el factor medioambiental. De acuerdo con los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, el mundo experimenta una inminente crisis de arena, también de grava y de roca triturada, elementos fundamentales para cubrir las necesidades de vivienda y de energía de toda la humanidad. El estudio se publicó esta semana con el fin de explorar nuevas alternativas para satisfacer las necesidades de construcción de un impacto menos severo en las playas del mundo. La gravedad del problema radica, de acuerdo con Luis Gallagher, del Observatorio Global de Arenas de Ginebra, en que no entendemos en toda su dimensión al material arenoso, ni su impacto que tiene la explotación excesiva que representa sobre estos mantos de arena. Todavía sabemos muy poco sobre las consecuencias de la extracción de arena. A veces ni siquiera sabemos de dónde viene, cuánto viene de los ríos, qué cantidad. No tenemos ni idea de dónde, cómo se va creando la arena y cómo llega a nuestras playas y desaparece de estas playas. Aurora Torres, la líder del proyecto de investigación, ha dedicado su trayectoria académica y profesional al estudio de la ecología, conservación y sostenibilidad con un enfoque transdisciplinario. La experta decidió dirigir la investigación hacia un horizonte que contemple un consumo y explotación más sostenible de estos recursos. Fíjese lo que dijo esta investigadora, dijo,
Miramos hacia lo que tenemos que hacer como sociedad si queremos promover un consumo sostenible de los recursos de arenas globales. Un problema drástico requiere soluciones drásticas. Realmente, hacer esto de manera diferente para dejar de lado los problemas y crear así caminos hacia la sostenibilidad. Torres y su equipo hacen un énfasis particular en la compraventa de arena y otros recursos ligados a la construcción. Si se replantean las dinámicas mercantiles relacionadas a estos, los impactos negativos que tienen en los ecosistemas costeros se verán notablemente reducidos sin la necesidad de incurrir en conflictos humanos. Muchos de ellos están relacionados con las potencias árabes que dependen de la arena para construir sus ciudades. Aunque están en el desierto, territorios como el de Arabia Saudita importan el recurso de Canadá o Australia. Por esta razón, sus rascacielos más altos están construidos con arena extranjera, que es llevada de otros países del mundo. Las playas de Indonesia, como tantas otras playas, padecen de una extracción irresponsable. De acuerdo con la cobertura de esta investigación, un periódico alemán que se llama Deutsche Welle, esta extracción no solo está respaldada por dinámicas corruptas, sino que se sustenta en esquemas de trabajo violentos para los obreros involucrados en el basamento del esquema laboral. Mire, el estudio no solo se enfocó a los desafíos vinculados a la extracción de arena, sino también a los problemas sociales y políticos que podrían decantarse de un cambio de paradigma. El estrés, por tanto, no solo se analizó a nivel natural, sino en su dimensión humana también. Al respecto, Hyang-Woo Liu, como autor del estudio, enfatizó que las perspectivas simples no pueden resolver desafíos complejos de sostenibilidad. Antes de pensar en soluciones, asegura Hyang-Woo Liu, habría que desenredar la problemática desde su raíz. El estudio, por tanto, propone estrategias sólidas para administrar los recursos. De esta forma, la crisis de arena en Indonesia puede tener una salida con perspectiva ecológica y social. Y bien interesante el tema, Olga Alicia. En Baja California sabemos de esto desde hace ya varias décadas. Lo tendremos como alrededor de que unas 2 décadas y media en que el recurso arena ha sido sobreexplotado por compañías privadas. Una de ellas incluía a un socio comercial, ya falleció, del actual presidente, del que fue el primer gobernador de oposición en México, de Ernesto Rufo Apel, quien tú recordarás que pues, se quedó con ese proyecto, con esa idea, con esa área de producción, de extracción de recursos naturales relacionados con la industria de la construcción, las arenas, las gravas, las arcillas. Y tú recordarás que cuando se habló del famoso, la creación del puerto de altura de multinodal en Punta Colonet, él compró, junto con este socio, una enorme cantidad de superficie, precisamente para extraer de ellos arena, tierra, grava, y obviamente también, pues, lo que correspondía a la arena en la zona de playas y en la zona del arroyo de ese lugar que todavía sigue paradisíaco, por Galicia. Sí, y hace poquito escuchábamos a Lucila Hernández, quien es una líder mixteca allá del Valle de San Quintín, que nos comentaba, ella es candidata a diputada por el Distrito 17, y nos comentaba que uno de los problemas que tienen ya en San Quintín es la extracción de arena para la construcción. Dice, es uno de los problemas que tenemos que ver que está sucediendo en San Quintín y los daños que nos puede ocasionar la extracción de arena. Y recordamos que también por aquella región se extrae mucho la piedra canto, como le dicen. El canto rodado. El canto rodado, que son unas playas pedregosas de piedras bonitas que las extraen para venderlas, principalmente exportarlas para ornamento. Así ornamento es. De jardines. En las residencias en Estados Unidos fundamentalmente y en Canadá. Sin dejar de señalar también, como un último punto de mi parte, Galicia, la sobreexplotación de la arena en los arroyos del norte de Baja California, que incluso llegó un momento, Galicia, esta sobreexplotación empezó por allá de los 96, 97, con Curiel, el arquitecto Curiel,
que era el socio de Ernesto Rufo Apple. Pero fíjate que a mí siempre me llamó la atención que se estaban dando las concesiones por parte del gobierno mexicano, pues en aquella época estaba todavía Ernesto Zedillo y lo continúan haciendo todos los demás. Vicente Fox lo permitió Felipe Calderón, lo siguió permitiendo Enrique Peña Nieto y actualmente lo siguen aprobando en esta administración sin que exista un estudio de impacto de la extracción tan tremenda que ha sufrido estos lechos de arroyos. Y lo más grave es que como no hay supervisión o hay dinero de por medio en las inspecciones, pues los bárbaros que tienen las concesiones en los arroyos y fundamentalmente ahí en el Valle de Guadalupe, tú lo recordarás, y algunos de Tecate, pues arrasaban, si tenían permiso para extraer hasta 1 metro de profundidad de la arena sobre el lecho del arroyo concesionado, que agarraba 7, 8 kilómetros de largo. No, los llegaban hasta que encontraban el manto freático y los ponían. Y eso es tremendo daño para la naturaleza, amigos y amigas, porque el manto freático entonces así se estaba evaporando. En total, te digo, y termino diciendo que desafortunadamente, Olga, el gobierno federal mexicano en estos 2 años y fracción continúa dando permisos, concesiones, y te lo digo porque como a cada rato me meto a checar la Gaceta Ecológica de la Semarnat, pues ahí me encuentro las concesiones que son solicitadas y las concesiones que son autorizadas. Y bueno, pues seguimos en lo mismo. Y fíjate que a propósito de los terrenos, en este caso los arenosos, que les extraen la arena y que te crean un conflicto ecológico grave, bueno, también creo que algo que hizo, esto lo voy a comentar para dar entrada a la siguiente nota, amigos, amigas de Cuatro Vientos, algo que hizo el presidente López Obrador desde el inicio de su gobierno y que lo venía anunciando en la campaña, fue eliminar la construcción, cancelar definitivamente la construcción del Aeropuerto Internacional de México, el nuevo aeropuerto que se estaba construyendo ya en Texcoco. Y estaban construyéndolo sobre un terreno muy fangoso, pantanoso. Y eso iba a significar costos exorbitantes, no solo de la construcción, sino del mantenimiento constante. Se estaban calculando el hundimiento de 1 metro de ese terreno por año, Javier. Ese es el hundimiento ya con estudios técnicos que tenían los propios proyectos originales de la construcción de este aeropuerto. López Obrador decidió cancelar ese aeropuerto. Fue de las primeras consultas que hizo a los ciudadanos. Y se cancela y bueno, no hubo aparentemente mayor problema con los inversionistas porque se entregó el monto que tenía de inversión, se entregó en otras obras. Dijo, las constructoras que tenían contratados estos montos, vamos a ubicarlos en otras obras que va a hacer el gobierno. Pero sí generó desde entonces un odio, animadversión, que de por sí ya venía de una parte de la oligarquía mexicana. Esta oligarquía mexicana está muy resentida con el presidente López Obrador porque no solamente le quitó la posibilidad de hacer un gran negocio a este grupo económico con el aeropuerto de Texcoco, sino que también impidió de esta manera que se quedaran con todo el espacio del aeropuerto actual Benito Juárez, porque ahí pensaban pues ellos construir zonas residenciales tipo Santa Fe, comerciales, ¿no? De negocios. Y bueno, fue un golpe doble, ¿no? Para los que piensan nada más en sus negocios, en sus ganancias. Y luego, para colmo de males, llega y les empieza a cobrar mucho de los impuestos que no habían pagado. Están pagando cantidades de 6,000, 8,000 millones de pesos y hasta más que habían estado eludiendo sus pagos durante gobiernos completos, ¿no? Todo esto ha provocado que un grupo de oligarcas se pongan al frente de la oposición al gobierno de López Obrador. La figura más relevante es la de Claudio X. González, que pues él es el líder de esta alianza PRI-PAN-PRD. Él formó primero una asociación llamada Sí por México, y luego juntó a los líderes del PRI, del PAN y del PRD, y formaron la coalición Va por México. Y pues este hombre, Claudio X. González, hijo, que ahorita lo va a poner Javier Cruz aquí en pantalla. ¿Ya entonces? Sí,
Bueno, pues este hombre es de los que están encabezando a la oligarquía mexicana, que confluye en un frente opositor coordinado a través del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, en un conglomerado de las empresas del Consejo Mexicano de Negocios y de agencias e instituciones, incluso extranjeras. Son los que hicieron posible la Alianza Va por México, pero su estrategia va más allá de lo meramente electoral. Esta es una nota de la revista Contralínea y con trabajo también de investigación y edición de Javier Cruz de Cuatro Vientos. Sí, fíjate que es la tercera parte de esta serie de reportajes que están haciendo sobre el tema de las oligarquías y los golpes de Estado en Latinoamérica. Aníbal García Fernández, que es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y quien por más de 3 años ha estudiado puntualmente a las camarillas del poder económico mexicano, afirma que el IMCO aglutina a la oposición de derecha al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y desde ahí se generan las estrategias a seguir en el plan de la oligarquía mexicana que llegan incluso al presidente Joe Biden. El IMCO ha logrado coordinar incluso los esfuerzos opositores al gobierno de López Obrador en Estados Unidos, porque cuenta con fuertes vínculos con empresarios de aquel país e incluso su influencia llega al actual presidente estadounidense Joe Biden. Fíjese, los grupos empresariales, dice este especialista, los grupos empresariales estadounidenses vinculados a los mexicanos tienen la capacidad de delinear la política pública dentro del mismo gobierno estadounidense y a su vez se refleja en políticas hacia América Latina, manifestó este especialista. Explicó que el IMCO, ahí en el IMCO confluyen los esfuerzos de más de 20 instituciones y empresas extranjeras a través de Kimberly Clark, así como del Departamento de Estado, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, de la Fundación US México, del Grupo Integrat Global, de la Fundación MacArthur, del Grupo Banco Mundial, de la OCDE, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, del Fondo Económico Mundial, de la Fundación Hewlett-Packard y de Microsoft, la empresa del multimillonario Bill Gates, entre otras. Bien, en tanto que mediante este Consejo Mexicano de Negocios participan las petroleras Chevron, Conoco, Phillips, Exxon, la British Petroleum y Shell. Aníbal García también expone que la oposición de derecha mexicana no es monolítica, pero precisamente el valor de este Instituto Mexicano para la Competitividad es que ha hecho confluir a todos los grupos empresariales que se han fortalecido en los últimos 30 años. Y aquí va la lista de estos grupos empresariales y usted va a reconocer seguramente a muchos de ellos que se han visto obligados ahora sí a pagar impuestos. En este grupo, en este conglomerado que está encabezando Claudio X González, confluyen la cara empresarial más visible de la oposición derechista al gobierno del presidente López Obrador, el propio Claudio X González Guajardo y la mayoría de las 59 grandes empresas del Consejo Mexicano de Negocios. Ahí están, usted los puede ver en esta pantalla, de esta imagen que seleccionó Javier, y ahí van, fíjense ustedes quiénes son. 59 grandes empresas del Consejo Mexicano de Negocios, como por ejemplo, Grupo Val, de Alberto Bailleres, uno de los hombres más ricos de México. Kimberly Clark, de Claudio X González Laporte, el papá de Claudio X González Guajardo. Bachoco, de Enrique Robinson Burs. Grupo Modelo, de María Asunción Aramburu Zavala. Grupo Bimbo, de Roberto Servitje. Grupo Vitro, de Adrián Sada González. FEMSA, de José Antonio González Carvajal. Grupo Calus, de Antonio del Valle. Y Emilio Azcárraga Gil, director de Televisa, dueño de Televisa. Mire, la mayoría de ellos contaban con una riqueza que se ha acrecentado por generaciones, pero desde el inicio del sexenio de este hombre, Carlos Salinas de Gortari, bueno, que viene siendo su vástago, ¿no? Esto es Carlos Salinas a partir de 1988 a 1994 en su sexenio, sus fortunas crecieron exponencialmente. Así es.
para este sector empresarial es muy fácil volver a apuntalar sus intereses mediante un eventual regreso al poder a través de la alianza de los viejos partidos, PAN, PRI y PRD, no solo porque estos partidos les agradecerían el apoyo recibido, pues todas las prebendas que se llevan los partidos, sino principalmente porque estas fuerzas políticas no constituyen una elemental propuesta de país. Va por México carece totalmente de una propuesta construida o siquiera en construcción. Tampoco tiene liderazgos de ningún tipo, ni político, ni carismático, de ninguna índole. Esto lo explicó la investigadora en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, Georgette Ramírez Curi. El sector empresarial ve en esta alianza la salvación de sus privilegios que está perdiendo, explica la maestra en estudios latinoamericanos. Los gobiernos del PAN y del PRI les garantizaron a esta parte de la oligarquía mexicana, al interior del Estado, tanto en lo constitucional como en la estructura política de integración de los poderes, las maneras de incrementar escandalosamente sus riquezas, mientras que la inmensa mayoría del pueblo mexicano se empobrecía. Y bueno, manifestó esta especialista, no por nada tenemos en México a varios de los hombres más ricos del mundo, contra una mayoría de la población que no tiene siquiera garantizado el acceso a derechos básicos como la alimentación, la educación, la salud o la vivienda. Por ello, esta alianza de derecha PRI, PAN, PRD con la oligarquía mexicana de Claudio X González representa coyunturalmente a las clases altas, a las de los grandes privilegios de siempre en México, las empresas multimillonarias y a esa colusión entre las altas esferas económicas de la clase política, señala la investigadora Ramírez Curi. Y bueno, Olga, este trabajo tiene la virtud. Sin embargo, se dedicó mucho a trabajar el entorno de Claudio X González Guajardo, el hijo, este joven que está aquí en medio de estos potentados. Contralínea, ¿no? Sin embargo, se ubicó específicamente al área del entorno de Claudio X González, por lo que corresponde al INCO. Sí. Y este trabajo de Contralínea va más allá porque aporta datos muy interesantes, ya no nada más del INCO, sino que también de los grupos empresariales de élite que están actuando también con esta oligarquía, con el grupo de los X González, y también el lado de los Estados Unidos y del extranjero que están financiando a INCO y que no habían señalados en su totalidad, porque nada más se había mencionado el tema de este Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Olga Alicia, a través de esta organización, contra la corrupción, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que de una manera también muy interesante en estas últimas horas ha cobrado mucha relevancia porque el gobierno de Washington acaba de anunciar hace 2 días que de cualquier forma, tú te acuerdas que este financiamiento que se publica a través de Sin embargo y Contralínea, de INCO en la particular, con este departamento estadounidense que depende directamente del gobierno de Joe Biden y obviamente lo estuvo haciendo con Bill, desde Bill Clinton se han estado entregando estos recursos a manos llenas a diversas organizaciones que están luchando por la libertad y la democracia en el mundo. Bueno, y en contra de la corrupción, levantó precisamente una nota diplomática por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Tardaron en contestar, hubo incluso un señalamiento de que, bueno, pues ya se están tardando, y de repente, hace 2 días o 3 días, Andrés Manuel López Obrador les dice, pues lo que pasa es que le están dando dinero a estos tipos de organizaciones como INCO, y parece ser que le están dando maíz con gorgojo, una cosa así, dinero con gorgojo, sí, una cosa así, lo que el mencionó. gobierno de Estados Unidos está entregando frijol con gorgojo, ¿no? Para hacer fraude en las campañas. Y para apoyar este tipo de organizaciones en México, ¿no?
Y sácate que al día siguiente el gobierno, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, da a conocer que Estados Unidos continuará otorgando este tipo de financiamientos a todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y eso generó hoy en la mañana otra respuesta de Marcelo Ebrard diciendo, ¿saben qué? Pues eso no fue una respuesta a nuestra nota diplomática. Entonces las cosas se están poniendo muy interesantes, y más cuando este trabajo en particular de Contralínea, aun cuando desafortunadamente Sósimo Contreras, que es el que hace el reportaje, no profundizó más en qué quiso decir este experto mexicano, cuando decía, bueno, y bueno, incluso en mis investigaciones yo llegué hasta Joe Biden. Sí. Y yo decía, aquí debe decir cómo llega Joe Biden. No dice nada el reportaje. Yo creo que llega a través de las empresas, pero bueno, sí, seguramente, Javier, vamos a tener más información sobre esto, porque es algo que muchos periodistas, empresarios, gente de organizaciones de asociaciones civiles lo saben, lo sabíamos de tiempo atrás, que llega dinero de Estados Unidos y de otros países, Alemania en particular también, y que llega dinero a las organizaciones civiles. Y es una manera en que algunos investigadores, Javier, algunos politólogos, analistas, han dicho que es una manera en que los gobiernos extranjeros intervienen en otros países. Lo que sucede es que entrega dinero a organizaciones, por ejemplo, como Artículo 19, que se dedica a la defensa de los periodistas, o también a algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, a organizaciones que se encargan de atender a víctimas de la violencia. Y uno dice, caray, pues es que necesitan esos recursos. Qué bueno que tienen el apoyo. Y yo digo que sí, qué bueno que tienen el apoyo, pero siempre funcionan como una especie también de careta en la que entregan determinadas cantidades a estas agrupaciones y a través de esos mecanismos fluyen grandes recursos a otro tipo de asociaciones civiles, que ahí está, Javier, el organigrama, que aglutinan siempre a opositores a regímenes, a gobiernos como el de López Obrador, y que aglutina a intelectuales, investigadores, académicos, que créanme que ganan muy buen sueldo, muy buen dinero trabajando en esas asociaciones civiles. Por ejemplo, ahí aparece en primerísimo lugar precisamente Claudio X González, que fue fundador y director durante muchos años, hasta ahora que deja el cargo a nombre de otra persona, ¿verdad? Creo que es Amparo Casas. Amparo Casas, ¿sí? Para poder dedicarse él abiertamente a liderar la política política y electoral en contra del gobierno de López Obrador. Pero este señor, Claudio X González, creó Mexicanos contra la Corrupción, fue el que creó una organización que se llamó México Primero, algo así, y a través de esta asociación se encargó de impulsar toda la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que golpeó tanto al magisterio y que traía como manzana envenenada en el centro de todo su objetivo la privatización de la educación, Javier. Por eso se opuso tanto, muy amplios sectores del magisterio a esta reforma educativa, y parte de la campaña que impulsó este hombre fue a través de medios de comunicación a los demás además les inyectan muy buenos recursos económicos. Se dedicó en esta campaña a estar siempre satanizando, desprestigiando, haciendo una campaña de linchamiento contra los maestros y sus luchas por sus derechos como gremio, por la democratización del sindicato, por todos sus, pues sí, sus derechos gremiales que se estaban viendo amenazados con la reforma educativa. Bueno, es muy importante señalar esto, Javier, porque tienen una agenda política, económica, social, adversa por completo a la que hoy impulsa el gobierno de López Obrador. Ahí traemos precisamente, como la nota número 5, una nota sobre cuáles son los propósitos de este grupo que forman, que inventan, que crean Va por México, que es decir,
este grupo del que estamos hablando. Sí. Claudio X González, que son las cabezas visibles, eso también hay que mencionarlo siempre, y Gustavo de Hoyos, ¿no? Pero fíjate que ahorita vamos a llegar ya específicamente al tema de Va por México, pero BBC Mundo también trae un trabajo muy interesante, Olga Alicia. ¿La nota 4? La nota número 4. ¿Por qué la oposición a Andrés Manuel López Obrador está desaparecida? Es la pregunta. Está desaparecida. BBC Mundo. Sí. Es muy interesante que lo diga BBC Mundo. ¿Y cómo le puede ayudar a consolidar su poder? La oposición consolidando el poder de Andrés Manuel López Obrador. No tiene pierde esta nota también. Y ojalá, Javier, y pudiéramos ver de nueva cuenta ese organigrama que pusiste ahorita de las empresas, Javier. De las empresas que, porque... El grupo, el global, el de Contralínea. Sí, porque creo que ahí aparecía en el centro BBC Mundo, ¿no? No es BBC Mundo. No estaba identificada BBC Mundo, no. No estaba identificada, pero ahorita vamos a ver que vamos a... Entonces vamos a comentar, ya que estamos hablando de esto, vamos a comentar esta nota de BBC Mundo que dice así: la celebración este domingo de elecciones intermedias en México supone la gran prueba 3 años después de su aplastante victoria frente a los partidos tradicionales para la formación política de Andrés Manuel López Obrador, para su partido. Para su grupo, ¿no? Y aunque el grupo que está en el poder siempre suele ver tradicionalmente reducida su representación en estos comicios, en los comicios intermedios, las previsiones auguran que Morena mantendría una ventaja muy amplia todavía por mayoría. Algo que no sucede desde los años 80, Javier, principios de los 90. Según el ponderador de encuestas Oráculos, el partido oficialista obtendría el 41% de votos para la Cámara de Diputados, Morena. Es más del doble que lo que lograría la siguiente alineación más apoyada en estas elecciones, en las que se elegirán gobernadores en 15 estados y casi 20,000 cargos locales. O sea, más del doble de lo que lograría la alianza PRI-PAN-PRD. Sí, porque anda en el 17 el PRI. Sí. Mira, desde su cuestionada estrategia ante el COVID-19 a su reciente reacción tras el accidente del metro en la Ciudad de México, son muchas las críticas que ha recibido el presidente mexicano en la primera mitad de su mandato. Pero lo cierto es que López Obrador llega a esta cita electoral con un elogiable 60% de aprobación. Y yo nada más diría aquí, Javier, que estas son estadísticas, encuestas conservadoras, tanto en la cantidad de porcentaje que le dan a Morena, como en la aceptación de López Obrador. Bueno, mira, ya para que lo elogie BBC Mundo ya significa algo muy relevante. Significa que debe ser bastante más. Y sigue diciendo BBC Mundo. López Obrador tiene un elogiable 60% de aprobación frente a una oposición en México que está enfrentando serias dificultades para contrarrestar su gran popularidad y visibilidad. Mire, desde 2018 podríamos decir que la oposición en México está desaparecida o casi invisible, muy débil, muy fragmentada o perdida. Adjetivos no faltan. Esto lo dice Luis Antonio Espino, quien es consultor de comunicación. ¿Por qué está la oposición en esta situación? Dice, si bien es cierto, un partido en el poder siempre logra mayor repercusión y presencia mediática que sus rivales políticos, lo cierto es que la popularidad de la oposición en el país es actualmente tan distante a la del gobierno que a muchos mexicanos les cuesta identificar quiénes son sus principales líderes. Totalmente de cierto, totalmente. Según Espino, el desencanto de la población con las gestiones anteriores de los 3 grandes partidos de transición democrática mexicana, que son el PRI, el PAN y el PRD, continúa pesando, así como en el 2018 fue determinante para que Andrés Manuel López Obrador ganara gracia, aparte de millones de votos de castigo hacia sus oponentes. El problema de la oposición es de identidad, como si ante los ojos de la mayoría de los mexicanos hubieran perdido la legitimidad para plantear soluciones y críticas a los errores del gobierno. Sus palabras encuentran mentes y oídos cerrados
y están teniendo mucha dificultad para conectar con la gente, dice este analista. No son pocos quienes creen que esta situación de la oposición se debe a la falta de autocrítica pública de sus errores pasados, como los que llevaron, por ejemplo, a que el PRI, al frente del anterior gobierno con Enrique Peña Nieto como presidente, sufriera el batacazo electoral hace 3 años. Pero su secretaria general, Carolina Villano, cree que el PRI ya hizo su catarsis y reconoció sus errores suficientemente tras aquellos comicios. No podemos quedarnos en la autocrítica, dice la priista, porque eso también pasa por reconocer lo que hemos aportado al país. Creo que son más nuestras aportaciones que los errores cometidos. Para el politólogo, y otra cosa piensa la gente, ¿no? Para el politólogo y analista Bernardino Esparza, otro de los motivos de la situación actual de la oposición es el que no cuentan con un político de peso que pueda enfrentar al partido en el gobierno. Ningún líder opositor es suficientemente carismático, ¿no? Es que más bien tiene una cola larguísima que le pisen, ¿no? No, totalmente repudiados. Frente a eso, el posicionamiento popular de AMLO se mantiene. Se dice que sin ser candidato para esta elección intermedia, es realmente el candidato de preferencia, más que su partido Morena, destaca Esparza, y en eso yo coincido totalmente. Sí, hay más obradoristas que morenistas. Sí, no, claro. Así, en el debate en las calles, persiste la idea de que el presidente es el castigador de la clase política tradicional que merece pagar por los errores del pasado, coinciden analistas. Su misión es, de la que él habla a diario en sus conferencias matutinas, es reivindicar a un pueblo victimizado que durante años fue objeto de abusos por parte de una élite mezquina y poderosa que traicionó al pueblo. Mientras sus seguidores crean y valoren ese relato, seguirá, obviamente, Andrés Manuel López Obrador siendo la fuerza de su exitoso discurso, según afirmó Espino, Olga Alicia, y la verdad a mí me parece muy atinado este trabajo, sí, porque expone de una manera muy clara y con personas que están dedicadas a la política, al análisis político, pues lo que realmente estamos viendo millones de mexicanos, sí, en este proceso electoral. Y es que es cierto, Javier, no tienen liderazgos en la oposición, pero no los tienen porque a cualquiera que levanta la cabeza queriendo asumir el liderazgo, Javier, de inmediato le sale un historial negrísimo de corrupción, de involucramiento en actos tráfico de influencias, en actos de violencia, de asesinatos, de masacres, de vínculos con el narcotráfico, de delitos, Javier, y bueno, y hay elementos además de investigación que cada vez aflora más y más respecto a cómo estos políticos además amasaron grandes fortunas, en unos coludiéndose directamente con empresas transnacionales que afectaron al país. El caso muy concreto, Calderón, yéndose a trabajar con Iberdrola, apenas terminó su sexenio, Javier, y para vergüenza de los mexicanos, se va a trabajar con una empresa que se llevó de manera, con padrazgos, con apoyos, con corrupción, contratos y contratos en el sexenio de Calderón. Lo mismo sucedió con Cedillo. Entonces, no tienen líderes porque no tienen ningún personaje creíble la oposición. Pues ve, por ejemplo, estos 3 líderes del partido, de los partidos que están aliados, cualquiera de ellos, Alicia, por el más leve de los rasguños que les hagas en la piel, les vas a encontrar pus de inmediato, porque han estado involucrados en diversas investigaciones periodísticas y judiciales, en donde el sinónimo es corrupción. Fulanito de tal, igual a corrupción. Perenganito, corrupción. O sea, ¿con qué cara pueden hablar de democracia y de libertades cuando ellos fueron los primeros que estaban precisamente avalando las acciones presidenciales en los gobiernos sexenales correspondientes del neoliberalismo, que estaban saqueando los recursos de este país y creando esta clase privilegiada de supermillonarios, empresarios y políticos, Olga Alicia,
que son el hazmerreír a nivel internacional. Así es, Javier. Y bueno, hablando de políticos que hubiese la oposición querido impulsar con miras hacia el 2024, pues la mayoría de ellos ya lo que quiere es salvar el pellejo, Javier. Claro. En lugar de construir una candidatura, tenemos el caso, por ejemplo, del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien lo iban impulsando, gobernador de Tamaulipas por el PAN, lo iban impulsando para el 2024, y resulta que trae, bueno, ahorita está bajo una orden de aprehensión, que se canceló momentáneamente por un amparo. ¿No? Y aparte, y por un amparo, y se concede este amparo también pensando pues en que no debe hacerse ningún acto así durante el periodo electoral. Saliendo las elecciones vamos a ver qué pasa con este gobernador que ya fue desaforado. Así es. ¿Sí? Y bueno, hablo de García Cabeza de Vaca, pero él capitalizó toda una red, Javier, muy sucia de vínculos con lavado de dinero que ya traía Moreno Valle, que era originalmente de Puebla, es gobernador de Puebla, quien sale de su sexenio y deja a su esposa, y bueno, ellos mueren en el helicóptero. En un avionetazo, en un avionetazo el 24 de diciembre de 2017, Javier, 2018. Sí, ya no alcanzó, 2018, diciembre de 2018, ya no alcanzó a protestar, a tomar protesta la gobernadora esposa de Moreno Valle, pero venían arrastrando, Javier, tras de sí, aunque estén difuntos, digo, toda esa red de apoyos que traían, de vínculos, Javier, con el huachicol, con estas mafias que se estaban llevando 60,000 millones de pesos cada año por robo de gasolina, Pemex, etcétera. Pues se les han acabado esos liderazgos. Han tratado de impulsar el liderazgo, por ejemplo, lo trataron de Enrique Alfaro, que es ahorita gobernador por Movimiento Ciudadano en Jalisco, y también está bajo investigación, y ni siquiera podemos decir que de las autoridades mexicanas, del gobierno de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico. La caída de Genaro García Luna en la cárcel en Estados Unidos, acusado de haber recibido sobornos millonarios del Chapo Guzmán, es decir, del cártel de Sinaloa, y haber creado un cártel propio desde el seno mismo del gobierno de Calderón, es decir, desde la Secretaría de Seguridad Pública, que era lo que dirigía Genaro García Luna, descabeza a muchos panistas también, Javier. Es decir, hay muchas líneas de investigación abiertas que impiden que surjan estos liderazgos, porque en cuanto levantan o pretenden levantar la cabeza, se les viene encima, ya no digo yo por la fiscalía de este sexenio, de este gobierno, por Gers Manero, sino por la misma gente, por los reportajes de investigación, por todo lo que se conoce de ellos, de manera tal que solamente hay un punto en el que yo discrepo, cuando dice BBC Mundo de que no se sabe, que la gente no puede ubicar quién es el líder de la oposición hoy en día. Sí, ya se ubicó claramente. El líder de la oposición ya es directamente un oligarca, un magnate junior, pero magnate, ¿verdad?, que es Claudio X González. Y entonces esos partidos PRI, PAN y PRD, que otrora fueron adversarios y que en alguna ocasión el PRD tuvo un programa contrario, diferente al del PRIAN, ahora se han vuelto PRIAN-RD, ¿verdad?, pero sin programa, porque el que están siguiendo es el programa directo de la cúpula empresarial mexicana, que representa con rostro y apellido, pues Claudio X González. Sí. Ese es el verdadero líder. Pues la verdad, Olga Alicia, es que sí, efectivamente, el roce de estos dos grandes bloques de oposición, estos partidos políticos caídos en desgracia y totalmente repudiados por la opinión pública, la inmensa mayoría, porque habrá gente que todavía tenga confianza en estos partidos y van a votar de buena fe por ellos, pero la inmensa mayoría de la opinión pública mexicana ya los tiene perfectamente bien ubicados, y aun cuando la selección de candidatos por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia en algún momento son muy censurables, desafortunados,
Mucha gente, lo hemos estado comentando aquí, o lo hice en el transcurso de los programas, que incluso han mantenido ciertas apartamiento o separación de la administración de López Obrador. En este momento están reflexionando y han estado expresando su decisión de que finalmente pues, van a votar por esta coalición, porque regresar, o lo que representan estos políticos, estos funcionarios públicos, estos magnates, esta cúpula empresarial en Galicia, es algo que provocó fundamentalmente y de manera totalmente inobjetable la gravísima crisis en la que se encuentra este país, sí, en todos los aspectos. Económica. En todos. El que tú me quieras poner. Sanitaria. Mira, con que hablemos nada más de derechos humanos, uy, olvídate, ahí es una cosa de seguridad terrible. Pública. Sí, todos los que le quieras, todos, absolutamente todos, son consecuencia de estos gobiernos y fundamentalmente de la etapa neoliberal que arranca precisamente con Miguel de la Madrid, porque él es el primer autor, lo que entonces se llamaba, así es, aquella vez se llamaba el neoliberalismo y originados fundamentalmente por grupos que se habían educado en el extranjero y que los famosos tecnócratas, y que iban a sacar a la nación de la pobreza porque iban a aplicar los mejores criterios económicos que se estaban desarrollando en el primer mundo. Vean en qué momento estamos ya ahora, ¿no? En una de las sociedades más abismalmente dividida, Javier, entre una cúpula, como lo decíamos hace un momento, una cúpula oligárquica que se enriquece de manera absolutamente escandalosa, inmoral. Exponencialmente, dice BBC. Sí, porque tenemos en México aparte de los más ricos del mundo, Javier, mientras que más de la mitad de la población se va hundiendo y hundiendo en la pobreza. Entonces, eso fue lo que logró estos ya más de 30 años, casi 40, de gobiernos neoliberales, y que se rompe en 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos viviendo de frente a un periodo histórico muy interesante. Ojalá todos lo viéramos así en México, porque tenemos la fortuna de estar viviendo esta época de un cambio de régimen. No siempre se vive. México lleva muchos años con un régimen priista y luego prianista, y luego ahora con PRIAN, y el cascarón ese que quedó del PRD, pero que se engloba todo en un desarrollo que se estuvo llevando contrario, acentuado en los últimos 30 años con el neoliberalismo, contrario a los intereses de la mayoría de la población en el terreno económico, en la democracia, en lo cultural, en lo social. Entonces, pues estamos viendo un cambio de régimen muy interesante, y los cambios de régimen provocan confrontación, sacudida, provocan, ¿cómo se llaman? Polarización. Así es. ¿Verdad? Y por eso es normal lo que vivimos, como es normal que la oligarquía enfrente al gobierno de López Obrador. Pero lo que no es normal es que nos vayamos con la finta de las campañas estas que quieren endilgar a la gente, hacerle creer de que votas hoy, dicen, así lo dicen, como lo dijo cínicamente Calderón, que yo creo que se mordió la lengua, dice, estamos en una disyuntiva en estas elecciones, o democracia o dictadura. Cuando él arriba a la presidencia, pues usurpándola, Javier. No, carnalita, lo que pasa es que tú no sabes, tú no agarras la del pecho. Sí, carnal, derecha la flecha al pecho. Derecha la flecha. Bueno, vamos precisamente a lo que habíamos anunciado, cómo desde el Congreso, la intención de este proyecto, amigos y amigas de la oligarquía y de la derecha, la ultraderecha mexicana, para este proceso electoral, pues es ganar el Congreso y desde ahí impulsar el famoso golpe blando. Y aquí está también un cuarto trabajo que se levantó el día de hoy, amigos y amigas, por parte de Contralínea, con 3 reporteros muy destacados: Nancy Flores, Jordana González y Erika Ramírez, que es el nombre de la persona que no te acordabas que hizo el primer análisis sobre el tema de estos golpes de Estado blandos que se están dando actualmente en muchas naciones, los golpes duros, y que se ha puesto ya en marcha en nuestro país. Dice así esta información, Galicia: con la abierta colaboración del Instituto Nacional Electoral, del INE,
empresarios encabezados por Claudio X González Guajardo y Gustavo de Hoyos, y partidos políticos de oposición como el PRI, el PAN y el PRD, buscan por todas las vías posibles hacerse de la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados. El objetivo, impulsar desde el Congreso de la Unión parte de las estrategias encaminadas a debilitar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que a los impulsores del llamado golpe de Estado blando, ganar las elecciones el próximo 6 de junio les daría 4 recursos fundamentales. 1, controlar el presupuesto federal de los siguientes 3 años y con ello acotar tanto el gasto social como la austeridad republicana. Se pone en peligro la política social de López Obrador. 2, frenar leyes y reformas progresistas que hasta ahora han combatido efectivamente a través del sistema judicial con centenas de amparos. En 3, mire, promover con éxito sus contrarreformas neoliberales, como ocurrió en los sexenios pasados, y echar atrás aquellas legislaciones que les son desfavorables. Y 4, en su momento, podrían intentar destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador, como ha ocurrido en la experiencia latinoamericana en los golpes de Estado. Respecto de este último punto, el doctor en filosofía política, José Gandarilla Salgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que hasta hoy el Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador y su gobierno, ha sido muy cuidadoso para no incurrir en una circunstancia que permitiese que el legislativo tuviera ocasión de iniciar un proceso como el que ya ocurrió en otros países. El ejemplo más ilustrativo es la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, justamente al amparo de una situación en donde el asunto de la corrupción fue un elemento fundamental. No se puede instrumentar de esa manera acá en México porque la bandera de la lucha anticorrupción es una de las más legítimas y legitimadas por López Obrador. En el avance del golpe blando, buscar el control del Congreso es el siguiente paso. Para el doctor Gandarilla Salgado, en México los grupos afines al anterior régimen, los intelectuales que habían sido favorecidos por el antiguo régimen, los intelectuales y todo este antiguo régimen que está instrumentado en una estrategia ahora que busca romper la obtención de mayoría por parte de la alianza que ganó las elecciones en 2018. Es decir, ya están actuando como si estuvieran en una situación postelectoral del 2021 y se les hubiese otorgado a ellos, sino una condición legislativa más favorable, al menos la obtención de una situación en la que Morena no pueda tener una mayoría legislativa, con el fin de tratar de frenar cualquier iniciativa legislativa que pretenda cambiar ordenamientos fundamentales en México. Por su parte, el doctor en Derecho Mario Santiago Juárez advierte que esta estrategia se debe a que los cambios emprendidos por el gobierno federal han generado malestar en las cúpulas. Esto es, que la oposición al presidente López Obrador es abiertamente empresarial. Dice Mario Santiago, tenemos por primera vez en la historia revolucionaria unos partidos, PRI, PAN y PRD, que están apoyados por los empresarios que en el pasado inmediato sacaban la mejor tajada del presupuesto público. Ejemplo de ello fue el llamado que hizo a la ciudadanía el 30 de mayo el empresario Claudio X González Guajardo, de mandar al carajo a Morena en las próximas elecciones. Durante el cierre de campaña de la candidata derechista Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, Claudio X González pidió que se vote por los candidatos del PRI, el PAN y el PRD, impulsados por su plataforma llamada Sí por México. El también fundador de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dijo que se necesitan políticos que enfrenten al mal gobierno, así dijo él, de López Obrador, por lo que pidió que cada persona lleve a otros 5 votantes con esta intención, derrotar a López Obrador.
Para el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Mario Santiago, todo se trata de los damnificados de las políticas públicas que se van aglutinando, y es cierto que está ahí latente la tentación de hacer movimientos antidemocráticos, contrario a lo que plasma nuestra Constitución y que son el principio democrático y que sabemos que México es una república democrática. El doctor experto en derechos humanos, Mario Salgado, advierte que estos grupos hablan de que el gobierno va en contra de las instituciones, pero son ellos los primeros en atentar contra las instituciones. Un ejemplo clarísimo es intentar diezmar el poder que tiene el Congreso, cuando el Congreso es la representación del pueblo y el Ejecutivo fue designado de forma directa por los ciudadanos. Entonces, las decisiones que toma el presidente las toma durante 6 años y la legislación, la Constitución, son los únicos límites al poder del Ejecutivo, pero nada dice que los empresarios puedan oponerse por otra vía que no sea la democrática a las decisiones soberanas del Congreso y del Ejecutivo. Qué excelentes estos conceptos. Sí. Mira, agrega este especialista que la ventaja que tenemos es que el gobierno actual, el presidente, lo tiene clarísimo. Hay gente muy cercana a él que sabe y toma referente de lo que pasó en Bolivia, de lo que pasó en Brasil, de lo que pasó en Ecuador, y sabe cuáles son las formas de actuar de la derecha que está tomando una postura antidemocrática, cuando ellos son precisamente sus voceros, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, los que defendían la democracia cuando les convenía, porque cuando tenemos un gobierno democrático de izquierda, ahora ya no les gusta el poder democrático y por eso están ahora pues financiando Va por México. Sí, y entonces salen con un discurso ramplón, Javier. Recuerdan un momento histórico fundamental, es que esto se lo he escuchado hasta el cansancio a gente como, por ejemplo, Aguayo, Sergio Aguayo, a Denise Dresser y otros de ese tipo, que dicen insistentemente que México tiene que hacer ahora lo que hizo la ciudadanía, el electorado en 1997, cuando impidió que un partido, el partido en el poder, tuviera el control de la Cámara, tuviera la mayoría de la Cámara de Diputados. Caray, pues sí es cierto, fue una odisea del electorado en 1997 quitarle la mayoría al PRI, a un PRI que tenía ya 70 años gobernando y que cada vez gobernaba peor, un PRI ya neoliberal, un priismo que ya había roto con algo de lo bueno que tenía en su formación del nacionalismo revolucionario, un PRI que ya se había dividido, porque los priistas como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, el propio Andrés Manuel López Obrador, rompieron con ese PRI que estaba traicionándose a sí mismo, ¿verdad? Y que estaba tomando un programa de gobierno que el PAN de derecha les dijo, es nuestro propio programa, queremos derechos de autor, ¿verdad? Cuando el PRI se vuelve en PAN, se convierte en el PAN, bueno, hay un electorado democrático de izquierda que logra hacer perder al PRI la mayoría en el Congreso. Y esa gran gesta democrática que se ve consumada luego con el primer gobierno y gobierno de izquierda en la Ciudad de México ese mismo año, en 1997, representado por Cuauhtémoc Cárdenas, de aquel PRD que sí era un PRD de oposición, bueno, pues representan un avance democrático que no es comparable con lo que sucede hoy cuando tenemos un gobierno emanado de ese torrente, esa fuerza de izquierda y democrática, progresista, y que logra conquistar en un proceso de desarrollo y acumulación de fuerzas, logra conquistar la presidencia después de 3 intentos de Cuauhtémoc Cárdenas y otros 3 intentos, Javier, de López Obrador, es decir, después de 6 sexenios finalmente logran consolidar el triunfo en 2018, ahora salen estos intelectuales del antiguo régimen prianista diciendo tenemos que quitarle el Congreso porque si no nos vamos a una tiranía, una dictadura. La democracia dice que las mayorías mandan
y que las minorías tienen cabida en el régimen político. Por eso es que en un acontecimiento histórico extraordinario, sin precedente en la historia político-electoral de nuestro país, más de 30 millones de mexicanos dicen, queremos que llegue a la presidencia Andrés Manuel López Obrador por Morena, no más PRI, no más PAN, no más PRD que terminó aliándose al PRI y al PAN, y queremos darle la mayoría en el Congreso a este presidente que viene de Morena para que pueda sacar adelante sus proyectos de gobierno, que son los que nos convencen. Y ahora quieren, cuando no han transcurrido ni los 3 años que apenas los va a cumplir de gobierno, quieren quitarle la mayoría en el Congreso para que fracase el proyecto por el que votó una mayoría tremenda de más de 30 millones de mexicanos, Javier. Así es. Es muy claro, Alicia. Simple y sencillamente tenemos que recordar a los mexicanos cómo nos fue con estos gobiernos, ¿no? De estos ahora disfrazados de demócratas. Así de sencillo, amigos y amigas. Es tan fácil como eso. Nada más recuerde cómo llegamos al 2018 y cómo estamos batallando ahora para seguir avanzando. Gracias a estos personajes. A pesar de la pandemia. Pese a personajes como estos dos, por ejemplo, que estamos viendo ahí, que pues trafican influencias, que se ponen de acuerdo en lo oscurito y ahora ya lo están haciendo de manera descarada. Está bien. Bueno, si tienen proyecto, ya sabemos cuál es su proyecto, mexicanos. Yo creo que no hay duda de que todos conocemos cómo nos fue con el proyecto de personajes como los que estamos viendo en este momento en pantalla. Javier, y estos personajes de la oposición y la gran cantidad de voceros que tienen en medios de comunicación, voceros que se vieron perjudicados, Javier, esos intelectuales, analistas, abajofirmantes que están en gran cantidad de medios de comunicación, bueno, pues todos ellos, Javier, están hablando ahora de algo que les duele mucho. Tienen que reconocer que las encuestas favorecen hoy por hoy a Morena. Sí. Y Javier, es ya que todos la mayoría. ¿Sabes a qué le apostaban? Se atravesó algo imponderable, algo que nadie esperaba en el mundo. El gobierno de López Obrador tuvo que hacer frente a algo para lo que no estaba preparado. Recién acababa de entrar su sexenio cuando se presenta la pandemia. Apenas tenía 1 año, Javier, menos del año, y se presenta la pandemia y ellos le apostaban a que llegaríamos a esta fecha del 6 de junio, el domingo próximo, con una crisis terrible, con una cantidad de muertes, con una población sin vacuna, en la desesperanza total. Hablaban, si nos vamos a hemeroteca, si buscamos ahora en internet, nos vamos a encontrar la cantidad de artículos que escribieron diciendo que iba a haber hambruna, que los mexicanos iban a salir a las calles a asaltar los supermercados, que íbamos a estar hundidos en la peor crisis económica de toda la historia, de todos los países, de todo el mundo, y que iba a estar totalmente destrozado el gobierno de López Obrador. Y resulta que llegamos, Javier, con un porcentaje tan alto ya de mexicanos vacunados, que estamos en el 9º lugar mundial de población vacunada. Llegamos con un crecimiento económico que no se esperaban, con una perspectiva también, una proyección de organismos financieros internacionales que pronostican para México un crecimiento promedio del 6% el año próximo. Y bueno, para este año, que se reflejará ya el año próximo como un hecho. Y a pesar de la pandemia, con sectores golpeados, obviamente, pero no como ellos lo esperaban, Javier. Total, ahí está, amigos y amigas, y a final de cuentas ya el próximo domingo vamos a finalmente decidir qué es lo que va a suceder con esto. Esperemos que este análisis, y que pues le agradecemos mucho a Estefanía Velerdi, que dice que están muy interesantes, que nos felicita por estos buenos análisis en general que estamos haciendo de los temas que hemos tocado yo. Gracias. Pues ojalá les sirva también para formar finalmente su decisión. Ojalá comparta este programa con 6 con de sus contactos. Junio. Y que pues hablando de que pues, andamos con problemas ahorita con el famoso algoritmo de Facebook, ayúdenos compartiéndonos directamente con sus amistades. Bueno, Galicia, llevamos ya casi 50 minutos. Vamos a las últimas 2 notas de nuestro programa del día de hoy, amigos y amigas. COVID-19 ha provocado, usted sabe, problemas a nivel global
que nos han visto, nos han dejado ver cómo somos los seres humanos, cómo son también de solidarios o no solidarios los gobiernos y también cómo son o no son solidarias los grandes consorcios transnacionales que siguen haciendo el gran negocio de su vida. Bueno, sí. Lo cierto es que hay una cantidad enorme de personas que se han quedado sin empleo por la pandemia. Y aquí de esto va a hablar la noticia precisamente. Sí, es una nota de la periodista Nayeli Roldán, que la escribió para Animal Político. Y bueno, nosotros, pues Javier ha hecho una edición que vamos a comentar aquí. Vale. La pandemia de COVID en México dejó a 13 millones de personas como disponibles. Es decir, están desempleados. Y la pérdida de ingreso fue subsanado con préstamos, empeños y venta de bienes o uso de tarjetas de crédito. El saldo de todo esto podría ser brutal en el país, pues según prevé el Coneval, la pandemia habría dejado 12 millones de personas más en pobreza de ingreso. De acuerdo con el especialistas que participaron en el seminario web Pobreza en México, Perspectivas del impacto de la COVID-19, para afrontar este problema se requiere de la conformación de un sistema de protección universal que asegure el acceso a derechos. Lo que estamos viviendo no solo nos lleva al mal estadio que estábamos antes, sino nos lleva a uno peor con más exclusión de mujeres y jóvenes. Necesitamos una recuperación incluyente y para eso se requerirán de políticas públicas, explicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. La pandemia evidenció que, por ejemplo, el acceso a la salud es una prioridad y no debería estar ligado al tipo de contratación de los empleos, porque como se ha visto durante este confinamiento, aun cuando la gente tenga trabajo, las personas no ganan lo suficiente para solventar necesidades ni tienen acceso también a seguridad social. Por eso es tan importante la creación del Instituto de la Salud y el Bienestar, donde en esta pandemia, hay que subrayarlo, la atención fue universal, gratuita. Incluso, dice el analista, se debe considerar que la informalidad no es una decisión de personas que no quieren pagar impuestos, cuando en realidad es la exclusión de derechos laborales de personas que trabajan. Así también estaban los trabajadores con outsourcing, Javier. No es que no quisieran pagar impuestos, es que así los tenían. Ante esta desprotección, cuando un integrante de la familia enfermó de COVID, significó una tragedia con la ausencia de seguridad social y peor aún, con la pérdida de empleo, pues el 45% de quienes tuvieron a un familiar contagiado gastó 5,000 pesos para el tratamiento, en promedio, mientras que el 28% gastó entre 10,000 y hasta 50,000 pesos, lo que representa un gasto altísimo en las familias y en ocasiones perder patrimonio, explicó Graciela Turuel de Equide Ibero. De acuerdo con la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos, que se llama esta encuesta en COVID-19, realizada por Equide Ibero, en la que analizó las medidas de alivio económico entre las familias ante la pandemia, detectó que 75% no recibe aún programas sociales, mientras que 10.76% reciben la pensión para adultos mayores y 7% recibe becas Benito Juárez. Pero ante la pregunta de qué hacen ante la falta de dinero, los encuestados respondieron que pidieron prestado a familiares o amigos, el 24%. Dejaron también de pagar deudas, el 17.74%, o dejaron de pagar la renta o los servicios, casi el 17%. Empeñaron o vendieron objetos de valor, 11%. También vendieron o realizaron otras actividades, casi el 8%, y 4% usó tarjetas de crédito o pidieron a prestamistas. Y esos, amigos y amigas, híjole, qué difícil. Sí. Están en gravísimo problema porque los intereses moratorios se los van a comer. Qué cosa tan terrible. Bueno, y nos vamos a la última nota que ya tiene que ver aquí con el terruño, aquí con Baja California. Detectan irregularidades por 79 millones de pesos para la nómina extraordinaria solicitada por Catalino Zavala. Catalino Zavala, secretario de Educación Pública en este gobierno de Jaime Bonilla.